Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Damos paso a la presentación de nuestro proyecto de hormigón preesforzado, que consiste en el diseño de una viga pretensada con ayuda del software IdeaStatic, donde realizaremos una comparación con los métodos tradicionales ya vistos en clase. Para el presente trabajo, tomamos, tomamos en cuenta los siguientes estudiantes: Yupanqui Monzón, Carlos Fabián; Romero Alvarado, Ronald Cristian; Mamani Jonathan Abraham; Marca Ríos Dylan Ramiro. También tenemos que decir que para ayuda de los métodos tradicionales eh, nos basamos en planillas de MatCAD de Excel. Para el diseño de nuestra viga tenemos que tomar en cuenta los siguientes datos, que serían la luz de la viga, que es de 30 metros; el coeficiente de pérdidas, que en este caso lo estamos asumiendo, ya que después vamos a recalcular y obtener el coeficiente de pérdidas real para nuestro diseño. El peso específico del hormigón, que es 2320 kilogramo metro cúbico. El peso específico del asfalto, que es 2240 kilogramo fuerza metro cúbico. La resistencia característica del hormigón a los 28 días, que es 350 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. La resistencia característica del hormigón antes de los 28 días, que es 280 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La resistencia característica del hormigón a los 28 días, en este caso de la losa, que es de 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, empezamos calculando el módulo de elasticidad tanto de la viga como de la losa para poder realizar una relación entre estos dos módulos y obtener la base efectiva de nuestra losa. Para poder calcular las propiedades geométricas según nuestra geometría de la viga, que es tipo 4, y junto con la losa. Para obtener las propiedades geométricas, nosotros nos ayudamos con una planilla Excel para cálculo de las inercias, del área, del límite inferior, límite superior, el módulo resistente a flexión superior, resistente a flexión, módulo resistente inferior a flexión, el límite nuclear tanto superior como inferior, y también el rendimiento a la cual nuestra viga está. En este caso es 51%. Como podemos observar en el gráfico, obtenemos la figura 1 sería nuestra losa, que debajo de ella está nuestra viga tipo 4 y encima de ella está la carpeta asfáltico correspondiente. Bueno, una vez realizado estos cálculos geométricos, pasamos a los pesos propios, que en este caso de la viga, que sabemos que es el área por el peso específico, y también obtenemos peso propio de la carpeta asfáltica, porque sabemos que el espesor de la carpeta asfáltica es de 5 centímetros. Una vez realizados estos cálculos, podemos determinar el momento máximo mediante la ecuación, que es 1/8 de la carga por L al cuadrado. Esto lo hacemos para poder determinar tanto el momento generado por la viga, tanto el momento generado por la carpeta asfáltica. Para la carga viva, tenemos que tomar en cuenta que es una luz de 30 metros, y es por eso que mediante una tabla podemos obtener el momento de la carga viva, que es 381.94 toneladas metro. Una vez determinados los momentos, vamos a sumarlos debido a la teoría de supervisión de efectos para obtener un momento máximo generado en la viga con las cargas muertas y cargas vivas. Para el esfuerzo de tensiones admisibles, tenemos que tomar en cuenta que estamos haciendo mediante la ASHTO. La tracción inicial es de 13.3 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. El coeficiente a compresión inicial es menos 182 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. El esfuerzo a compresión en etapa de servicio, que es menos 210. Y nuestra condición de esfuerzo más desfavorable, que en este caso que tenemos que tomar en cuenta, es del esfuerzo de tracción de 29.805. Pasado esto, comenzamos a verificar el módulo resistente.
mediante estas dos fórmulas, ya que estas nos determinan si la sección de nuestra viga es correcta o debemos modificarla, porque tienen que cumplir estas condiciones. Una vez pasado eso, calculamos la fuerza de pretensado a una excentricidad dada mediante el método gráfico de Magnell. En etapa inicial, nosotros sabemos que la fuerza de pretensado es igual a 1 sobre x. Estas ecuaciones las ponemos en una gráfica. Mediante la gráfica obtenemos las intersecciones y podemos obtener la fuerza de pretensado como la excentricidad a esa fuerza de pretensado. Tenemos que recalcar que en la gráfica, mientras más alta sea nuestra excentricidad, la fuerza de pretensado va a ser menor. Bueno, el siguiente método es el método de las ecuaciones de flexión, que tomamos en cuenta a igualar las 4 ecuaciones, tanto de las 2 de la etapa inicial y de las 2 de la etapa de servicio, igualarlas, pero tenemos que sacar valores coherentes en este caso, que sean proporcional a la longitud de nuestra viga. En este caso no tomamos en cuenta otras dos condiciones, ya que no existe solución en ellas. Podemos observar que para este caso sacamos los siguientes valores: fuerzas de pretensado y la excentricidad. Ahora pasamos al método simplificado, que es el más recomendado, ya que nosotros igualamos la excentricidad dada restando a nuestro límite inferior un recubrimiento de 10 centímetros y lo reemplazamos a nuestra cuarta ecuación, en este caso, que es la más peligrosa, que es la que tiende a no cumplir, que es la de, en etapa de servicio, el esfuerzo a tracción. Podemos observar que nos salen valores más coherentes, como la fuerza de pretensado, que es 587 toneladas fuerza, y como la excentricidad es igual a 85 centímetros. Ya tenemos estos valores, empezamos a verificar que estos valores cumplan con las 4 condiciones, y como podemos observar, cumplen perfectamente, tanto como la etapa inicial como la etapa de servicio. Pasamos con el cálculo del acero de pretensado, que sabemos que la tensión por el acero sería de 18.980 con torones de media pulgada. Calculamos el acero necesario, que nos sale 44 torones, y para redondear utilizamos 45 torones para hacer un número exacto. Muy bien, empezamos a utilizar los estados límites aplicables para poder determinar el momento actuante o el momento aplicado de esta. Aquí sabemos que el momento actuante sería este valor que estamos observando. Mediante la condición, nosotros tenemos que saber que el momento actuante es menor o igual al momento resistente, que el momento resistente es igual al momento nominal por phi, que nuestro phi es 0,90 por condición. Nosotros sabemos que la tensión de acero de pretensado luego de aplicar las pérdidas es mayor o igual a 0.5 del FPU, que ya explicamos que es el acero, la resistencia del acero. Llegamos al FPS, que es la fluencia del acero de pretensado, el cual nos ayudará a poder determinar el momento nominal que nosotros queremos. Ya obtenemos, mediante todo este procedimiento podemos obtener el momento nominal. Y como podemos observar, nuestro momento nominal es mayor a nuestro momento último. Con esto paso la voz a mi compañero Dylan Marca. Continuando con la presentación, tenemos el cálculo de la pérdida por fricción y curvatura. Procedemos a calcular la tensión a medio tramo, que va a ser la fuerza de pretensado entre el área neta, para posteriormente calcular θ. En este caso la excentricidad va a ser igual a la flecha, con lo cual hallamos θ, despejamos θ y hallamos θ. Posteriormente
para el coeficiente de rozamiento y el coeficiente de curvatura, vamos a utilizar esta tabla y utilizamos tendones en ductos rígidos y semirrígidos, con lo cual tenemos el coeficiente de K, que es 0.66 por 10 a la menos 6, y mu, que es 0.15. Posteriormente hallamos F sub O, que va a ser la caída de tensión a medio tramo entre el neperiano a la menos 1 elevado a la menos 1 por U, que en este caso U va a ser K por X más mu por tita. Hallamos F sub O para posteriormente hallar la caída de tensión en términos de esfuerzo, que va a ser después del tesado, y hallamos la caída de tensión en términos de fuerza por los dos métodos. En este caso vemos que nos da exactamente igual. Posteriormente a eso calculamos la pérdida por hundimiento de anclaje, que también se lo conoce como hundimiento de cono, y en este caso tenemos que evaluar si este hundimiento se da después del tramo AL medios de la viga o antes. Para eso vamos a calcular X. Vemos que nos da, en este caso estamos en el caso 2, que es después de L medios, y procedemos a calcular la caída de tensión por hundimiento de anclaje, que va a ser 2 por la H, que H en este caso es 3 milímetros, por el módulo de elasticidad del acero entre X, menos 2 por la caída de tensión. Hallamos T sub H para posteriormente hallar la caída de tensión en términos de esfuerzo, y la fuerza posteriormente hallamos en términos de fuerza, la pérdida por hundimiento de anclaje. Para el cálculo de pérdidas por acortamiento elástico hallamos el módulo de elasticidad del hormigón inicial y hallamos F-SIR, que en este caso va a ser la tensión de toda la estructura en el cable de pretensado, que en este caso es un esfuerzo a compresión, por eso es en valor negativo. Posteriormente hallamos la pérdida por acortamiento elástico en términos de esfuerzo y en términos de fuerza. Para el cálculo de pérdidas diferidas, vemos que estas se dan a lo largo de la vida útil de la viga, y como primera pérdida tenemos la pérdida por fluencia del hormigón, que en este caso vamos a calcular F sub C de S, que va a ser igual al momento generado por la carga viva por la excentricidad entre la inercia en X. Hallamos F sub C de S, hallamos la tensión en toda la estructura en el cable de pretensado, para posteriormente hallar la pérdida por flujo plástico en el hormigón en términos de esfuerzo y en términos de fuerza. Para la pérdida por retracción del hormigón calculamos, obtenemos como dato la humedad relativa. Lo mismo, calculamos la pérdida en términos de esfuerzo y en términos de fuerza. Calculamos las pérdidas por relajación del hormigón, que en este caso nos tiene que cumplir esta condición, que el 0.7 por F sub PU tiene que ser mayor al cálculo de la tensión a medio tramo. Vemos que en este caso nos cumple. Calculamos las pérdidas por relajación del acero en términos de fuerza, y posteriormente a eso tenemos un resumen de pérdidas, tanto las fuerzas en el apoyo, como podemos ver, en porcentaje y en términos de fuerza. Tenemos aquí la fuerza de las pérdidas por fricción y curvatura, en hundimiento de anclaje,
en acortamiento elástico, influencia en el hormigón, retracción en el hormigón, relajación en el hormigón. Posteriormente a eso, calculamos las pérdidas totales. Y como en este caso nos encontramos en el caso 2, consideramos las pérdidas por hundimiento de anclaje. Con lo cual nos da un valor, un n que ya es el real, que va a ser de 0.761. Posteriormente a eso, recalculamos la fuerza de pretensado por el método simplificado, que en este caso va a ser 617.35 toneladas fuerza, y la excentricidad 85.33 centímetros. Verificamos los esfuerzos admisibles, tanto en la etapa inicial como en la etapa de servicio. Vemos que en este caso nos cumple las condiciones tanto de la fibra superior como de la fibra inferior en estado inicial y en etapa de servicio. Posteriormente a eso recalculamos el cálculo del acero de pretensado. En este caso tenemos 47.074 y adoptamos 48 torones para posteriormente calcular los estados límites aplicables. Verificamos los estados límites de resistencia, que va a ser en este caso el M último, que va a ser igual a 1.25 por el momento de la carga del peso propio, más 1.5 del peso de la sobrecarga, más 1.75 de la carga viva, lo cual nos da un valor de 972.780.808 kilogramos por metro, con lo cual para el momento resistente nos tiene que cumplir esta condición. Procedemos a realizar el cálculo del esfuerzo promedio del acero, donde F sub PE va a ser la tensión en el acero de pretensado luego de aplicar las pérdidas. F sub PY va a ser la tensión de fluencia del acero de pretensado. Calculamos también la distancia desde la fibra externa en compresión al centroide del tendón, que va a ser H menos el recubrimiento, y la distancia al eje neutro a la cara de compresión. Calculamos beta 1, que va a ser en este caso 0.805, y el esfuerzo promedio del acero de pretensado. Calculamos también la altura, que va a ser el beta 1 por la distancia al eje neutro a la cara de compresión, y tenemos como último cálculo el momento resistente de la viga, que va a ser el momento nominal por el área neta por F sub PS por D sub P menos A entre 2. Vemos que tanto el momento último como el momento nominal multiplicado por phi, y vemos que la condición se cumple. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Ronald Romero. Continuando con la ecuación de la trayectoria del cablete pretensado, bueno, esta ecuación tiene una forma parabólica, se podría representar de manera general como y igual a x cuadrado más bx más c, donde nosotros tendríamos que hallar en este caso las constantes. Sabiendo que a un x0 vamos a tener que la altura del cable va a estar a la altura de nuestro eje neutro, por eso le ponemos un 95.33 centímetros y ya tenemos reemplazando los valores tendríamos c. Después podemos asumir que nos encontramos al medio del tramo, donde la mitad de nuestra luz serían 15 metros, asumimos en centímetros, 1500, y tendríamos en este caso, consideraríamos y igual al recubrimiento mínimo, por lo que se encontraría en el tramo central, donde y correspondería al recubrimiento mínimo. Tenemos aquí la primera ecuación con esos datos, y después podríamos asumir que X está al final del tramo, donde Y también va a tener la altura del eje neutro, y ya tendríamos nuestra segunda ecuación. Reemplazando y resolviendo el sistema, llegamos a las constantes A, B
y teniendo anteriormente C, llegamos a reemplazar nuestros datos en la ecuación general y nos queda de esta forma. Esta va a ser la ecuación de nuestra trayectoria para este cable en este caso. Luego tenemos las fórmulas de flexión y de momento por carga muerta y por carga muerta más carga viva. Esta nos va a servir para hacer posteriormente. La carga corregida, ya introduciendo nuestra carga corregida con el coeficiente de pérdidas corregido, tenemos nuestra área, tenemos nuestro W sub S, nuestro W sub I, nuestros momentos calculados con las ecuaciones de solo considerando el peso muerto, después nuestros momentos con el peso muerto más la carga viva, y nuestra ecuación de la parábola con la ecuación hallada anteriormente. Tenemos nuestra excentricidad y con eso procederíamos a la verificación de los esfuerzos admisibles a tracción y compresión en temporada inicial y de tracción y compresión en la temporada de servicio. El esfuerzo en las etapas iniciales podemos verificar que nos cumple con respecto al límite en tracción y al límite en compresión extremo, y en el esfuerzo de la etapa de servicio de igual manera, ya con los límites superiores e inferiores de la misma manera que estarían dentro del rango. Viendo esto podríamos corroborar que nuestra fuerza, nuestra excentricidad y nuestros momentos internos se van a comportar de manera que no se llegue a dañar nuestra estructura. Continuando con la exposición, vamos a empezar con la interpretación mediante el programa que es el IDEStática. Ahora vamos a emplear lo que es el software de la manera correcta para poder ver cuáles son las diferencias y las principales características que tiene el software dentro del cálculo de hormigón presurizado. Empezaremos con el diseño de las vigas mediante el software de IDEStática. Vamos a empezar diciendo que el IDEStática es un software muy avanzado de ingeniería que es dedicado al diseño estructural para el acero y el hormigón. Permite diseñar todo tipo de conexiones soldadas o atornilladas, placas base, arrastradas y uniones complejas. Proporciona comprobaciones precisas, resultados de análisis de resistencia, rigidez y pandeo de los elementos de conexión de acero. Y también calcula de forma detallada las regiones de y realiza un diseño práctico de hormigón armado pretensado y secciones compuestas. Mediante esta diapositiva podemos ver lo que es lo primero que debes hacer para la IDEStática. Antes de esto, para la instalación de la IDEStática ha sido un proceso un poco complicado, puesto que el IDEStática no es un programa muy conocido, pero vamos a ver cuáles son las virtudes, las características que tiene el IDEStática. Por ejemplo, cuando entras apenas a la pestaña de la IDEStática te muestra lo que es el acero y el hormigón y te da de manera detallada qué tipo de sección quieres hacer, qué tipo de columna, qué tipo de viga quieres hacer o qué tipo de miembro quisieras diseñar. ¿Cuál es la desventaja de la misma? Que el IDEStática no tiene lo que es para el diseño de vigas compuestas o de vigas mixtas, lo que es la opción de poner las coordenadas, mientras que en el diseño de miembros de miembros puedes poner las secciones las cuales son compuestas, pero eso vamos a verlo más adelante. Y aquí ya lo pusimos lo que es la viga que nos tocó, puesto que hubo algunas cosas que no pudimos poner, como son los bordes de las esquinas, pero en presión va a ser lo mismo. Seguiremos con lo que es la norma. Esta trabaja con la norma europea. Es también una desventaja que tenemos acerca de la IDEStática, puesto que no podemos trabajar con la sección que es la ASHTO, pero el resultado vamos a compararlo para ver qué tal nos va a salir. Dentro de esta siguiente página podemos introducir lo que es la sección transversal, el peso propio, la carga permanente, las cargas variables, y estas vamos a ir editándolos poco a poco mediante las siguientes diapositivas. Después de editarlo, lo que editamos,
Ahora vamos a entrar a las fases de construcción, la zona de transporte de acopio, el transporte de apoyo, y estas van cambiando dependiendo de la longitud que vamos a ir poniendo. Dentro de esto vamos a generar los datos del proyecto de estática. Luego de que hemos empezado ya nosotros a editar lo que son los datos, ahora empezaremos con el cálculo que nos sale, la primera pantalla en la que nos sale el perfil, ¿no? La forma que va a tomar nuestra viga, y también nos sale en los diferentes tipos en 2D y en 3D en las que podemos ver, donde podemos seleccionar lo que es el nombre tanto de la viga o de la losa y colocar los datos que harán falta para nuestro ejercicio. Después de poner los datos que harán falta para nuestro ejercicio, aquí dentro de la pestaña del navegador podemos ver las fases de construcción, los resultados, diseño de hormigón e informe, los cuales iremos viendo en la presente exposición. Podemos ver cómo la estática calcula lo que es el tendón. También podemos ver las secciones armadas, las cuales se pueden verificar mediante lo que es los datos ahí abajo, en los componentes del hormigón, donde se podría ver la inercia, los centros de gravedades dependiendo de cada eje y muchas características de la viga que hemos escogido. También podemos ver lo que es la respuesta estructural, la esquemática, no, las explicaciones de las cargas permanentes aplicadas en las etapas de construcción, los efectos geológicos entre las etapas de construcción, los efectos pretensados aplicados en la etapa de construcción, y también dentro de este diseño podemos ver las correcciones de entrada, las longitudes de los tendones, las masas de los tendones, y asimismo podemos ver el comportamiento que tiene dentro de los tendones, tanto del diseño de la fuerza, la pérdida de pretensado, los resultados del elemento y los informes. Aquí podemos ver en un plano más esquemático lo que es la relación que tiene entre los tendones, la relación con el mínimo Y, la relación con el mínimo X, etc. Asimismo, dentro de los tendones podemos ver lo que es el posicionamiento que va a tener nuestra viga, los cordones, los grupos de pretensados, el caso de las cargas, el material, y ir editando cada uno de los datos que van a ser importantes para nuestros ejercicios, donde podemos colocar el valor de E, el valor de M, el diámetro, también el diámetro de los tendones, ¿no? También podemos poner el número de alambres que va a tener, vamos a calcular los cálculos pendientes que son las superficies características y podemos ir editando cada uno de estos aspectos hasta llegar a un resultado más, y ir llegando más a lo que es el resultado comparativo con el MATLAB, el Excel que hemos realizado anteriormente. Dentro del pretensado podemos ver el material del cable, podemos ver el área, la longitud. También dentro de todo esto nos da una explicación de las áreas de los tendones, las longitudes de los tendones y de cuáles son los datos que han sido calculados mediante la estática con la introducción de los datos anteriormente mencionados. Después de los datos ya mencionados podemos ver también la posición del alambre, el diseño de las fuerzas y podemos ver en cuáles son los que cumplen. Por ejemplo, aquí en el presente de ese cuadro podemos ver cómo cumplen la geometría y en la verificación de los esfuerzos diciendo que está bien diseñada nuestra vida. Asimismo, también podemos ver las propiedades físicas dentro de los tipos de cables, etc. Y también dentro de las pérdidas de los pretensados podemos ver el nombre de cada uno de los mismos, donde podemos ver el material, el área, la longitud y asimismo cada una de las características también ya mencionadas anteriormente dentro de las pérdidas y nos da el resultado esperado. También seguiremos observando, como seguimos observando en las siguientes diapositivas, podemos ver de cada uno de ellos y también los resultados de análisis del ME. Estos no han sido calculados bien, pero en el siguiente podemos ver cómo mediante la introducción de los datos podemos calcular lo que son los esfuerzos internos de nuestra viga, donde de todos los esfuerzos internos, ¿no?, que hemos ido calculando dependiendo de la longitud de la viga. En este caso nos ha tocado una longitud de 30 metros, ¿no? Y vamos introduciendo cada uno de los datos dependiendo y en la mayoría de estos ya nos está explicando los resultados. Por ejemplo, el resultado de los elementos de los esfuerzos internos ya nos salen las gráficas que necesitamos, las gráficas de momento, constante y normal.
También asimismo podemos ver las distribuciones, la retribución de la armadura, la deformación, la estabilidad lateral, también la redistribución de los momentos, redistribución de todo lo que ha sido los momentos que hemos ido introduciendo. También la reducción de los momentos, reducción de los esfuerzos cortantes y la verificación de la interacción limitada. Y el programa te lo calcula automáticamente. Es algo que muy importante acerca del programa de estática y que te da muchos datos, los cuales podrían ser inclusive un informe estándar, el cual te explica, en el cual te da un breve resumen de todo lo que se hizo dentro del programa y en la introducción de los datos, cómo influyó para poder resolver cada uno de estos. Podemos ver los resultados como el extremo global, el extremo del elemento, el extremo de la sección y seleccionar algunos de ellos. También en la etapa de construcción podemos ver todos los casos de las cargas, todas las combinaciones que sirven dentro de las envolventes de momentos, también los esfuerzos internos y etcétera. Asimismo, entrando dentro de lo que es el informe principal, en la vista de informe, podemos ver los datos del proyecto, la selección, la material, la geometría, los casos de cargas, las combinaciones de las cargas, las fases del hormigón y también los datos del proyecto. Asimismo, nos da la distribución de las cargas y varios datos que nos van a servir en adelante. También podemos ver, por último, la propiedad de las combinaciones de las envolventes, donde los casos de las cargas, y podemos verificar cada uno de estos datos. Y estos datos, al ser verificados, podremos ver todo esto mediante la comparación que vamos a hacer con lo que hemos hecho anteriormente. En pocas palabras, el programa hidroestática es un programa muy bueno que se recomienda. Algunas cosas que podrían ser un poco complicadas, son que algunas secciones, por ejemplo, para poner a la sección de la viga, no existen. Entonces esa es una desventaja que tiene. Otra desventaja que tiene es las normas, puesto que no maneja algunas normas y que tienes que cargarlas anteriormente con el programa, que solo normas que sean compatibles con la vida estática. Pero las ventajas que tiene el programa es que simplemente introduciendo todos los datos te bota todo lo que debería ser para el programa, tanto las envolventes de momentos, los esfuerzos internos que va a tener, los momentos puntuales, las fuerzas, las cargas, exclusivamente te bota todo. Y dentro de la geometría también te logra botar lo que es el área, las inercias, y todos son correctos los valores dados, puesto que la mayoría de las deformaciones, las reacciones, te las muestra con un gráfico que te da lo que es la veracidad de que ha sido correcto el cálculo. Y nada más que decir, me despido, ingeniero, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder exponer el presente programa, que es la estática, y verificar lo que son los cálculos ya mencionados. Gracias.